Muy buenas tardes, bienvenidos, buen comienzo de semana para los que ven como digo siempre, para los que ven este programa en el día que corresponde y bendecido día para que lo ven en cualquier otro momento. Pero continuando con lo que empezamos hace ya 9 días, estamos con el libro de Hebreos, un libro de esos de la palabra que, lo digo por experiencia personal, enamora, ¿sí? Porque requiere una lectura que la hemos hecho despacito, que hemos ido avanzando y tratando de ir entendiendo, de ponernos en el pensamiento y en la línea que va desarrollando, ¿sí? Este cristiano, que sea Apolos o no, pero que está dirigiendo una carta a comunidades, a una o a comunidades judías de origen judío que estaban teniendo problema en entender realmente el cristianismo. Y yo pensaba que en este momento, no sé si hay comunidades judías que pueden llegar a leer el libro de los Hebreos en la Biblia cristiana, pero sí muchas de las cosas, con toda la explicación que hay del Antiguo Testamento, para que los que no son de origen israelita puedan entender, todo eso sirve, todo este contenido sirve de la misma manera para un mundo que ha ido corriendo a Dios, ¿sí? Corriendo de las vidas propias, del pensamiento, de las ideologías. Y entonces, quizás por eso también la sabiduría del escritor de ir explicando todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, explicándolo para que, bueno, aparte de las referencias que uno va y lo mira, las mira como para entender bien el momento, las circunstancias, pero además todo lo que se muestra del Antiguo Testamento no es para hacer un raconto de la historia, es para que se entienda lo que Dios hizo, lo que Dios quiere hacer y lo que Dios espera. Hoy encontré un par de palabras que nunca me había dado cuenta para ver qué es lo que está, qué es lo que nos está, a dónde nos está llevando, ¿sí? Y realmente me doy cuenta que cada vez que vuelvo a leer la carta a los Hebreos, le encuentro más significado profundo. Por algo puso en 4:12, metió ese versículo que la palabra es como una espada de dos filos que penetra y hace toda una descripción de todos los lugares físicos donde penetra y los mentales hasta el fondo. Y eso es lo que tiene que sucedernos con el libro de los Hebreos, ¿sí? Para la tentación de rechazar, porque hay muchas cosas en los primeros capítulos del tema del sacerdocio y todo eso, pero era muy importante porque la figura de Jesús ofreciendo su vida como el sacrificio que requería el perdón de los pecados, es necesario entenderla. Sin ella nos quedamos con una cruz vacía, y no entendemos lo que significa la obra de Jesús. Bueno, quedamos ahí con un pedacito del capítulo 11 de Hebreos, capítulo de la fe, porque realmente ahora es donde tenemos que entender que después de haber hablado de que Jesús fue el sumo sacerdote, de que la religiosidad judía hacía que todo el tiempo, o todas las semanas, o todos los meses, o en las fiestas, o una vez por año, se tuvieran que hacer sacrificios de animales y todo eso, él tuvo que explicar realmente lo que significaba Jesús. Pero ahora, en el 11, es donde llegó abiertamente a que se entienda que todo esto es una cuestión de fe. No es cuestión de ritos, no es cuestión de religiosidad, es cuestión de fe. Y entonces
tenemos que entender ese capítulo de la fe, si lo vamos entendiendo como las historias que se van repitiendo, que las conocemos, que están en el Antiguo Testamento, sí, pero en cada uno de ellos, y creo que no llegamos al fondo, así que dejo a que cada uno lo haga. Lo que eligió el autor de cada uno de los grandes héroes de la fe, eligió algo, un detalle. Por eso está mencionado el nacimiento de Moisés, pero también está mencionado la caída de los muros de Jericó, o sea, cosas completamente diferentes, para que todo ello, el mirar a esos personajes, nos ayuden a entender que Dios los consideró justos y aprobados, y vamos a ver la palabra aprobados hoy, por esos detalles y todo lo demás de sus vidas, ¿no? Tengo subrayado el 11:27, que es quizás la frase más bonita, recordable, que dice que a Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y esa palabra invisible es muy importante en varios lugares de la carta a los hebreos. Bien, yo quería volver a leer para antes de terminar, porque lo último entre el 36 y el 40 es lo más difícil de todo el capítulo 11 de entender. Ese comienzo, la fe, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahí está lo visible, lo invisible también. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Acá aparece esta palabra. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Sí? Ahí le dimos una pequeña interpretación a esto. De manera que él está trabajando con lo invisible de Dios y lo visible de los hombres, y la manera que los hombres que llegaron a ser héroes de la fe es porque se mantuvieron como si estuvieran viendo al invisible. Bueno, vamos a... voy a leer entonces, y voy a leer con una diferencia. A ver, partamos de ese comienzo de que habla de que todos estos héroes de la fe fueron aprobados, ¿sí? Pero en el 39, ¿no? Es 36. El último fue el de las mujeres. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad, ¿sí? Son los que no quisieron renunciar a su fe. Aún hoy, en el mundo musulmán, a todos aquellos que son finalmente asesinados, primero le dan la posibilidad que renuncie a su fe en Jesucristo. Están los que, dice acá, fueron muertos a golpe para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Está toda la historia del cristianismo acá. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. La tradición, nada bíblico, ni nada quizás de algún historiador de mucho peso, aparece que Isaías fue muerto de esa manera espantosa, pero lo tomamos como todo aquello de la tradición. Bueno, y sigue, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Estos son los mártires, estos son los mártires cristianos. Y también anteriormente, sí, por supuesto, por los que tuvieron que padecer bajo el imperio asirio, los que tuvieron que padecer bajo el imperio babilonio y demás.
Y un versículo 38 dice, el mundo no merecía gente así. Tengo acá una Biblia que se llama, una Biblia española, la Biblia de nuestro pueblo. Y miraba, estuve mirando algunos versículos así para verlos con la mirada de otros traductores simplemente. Acá dice, el mundo no merecía gente así. Y acá dice, el mundo no era digno de ellos. Los mataron para sacarlos de este mundo porque no eran dignos de ellos. Y termina la historia diciendo, anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Seguramente lo que Apolos o el autor que fuera estaba pensando con nombres o con épocas, él está escribiendo en el siglo I. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos para completar esa historia con lo que ha pasado con los mártires cristianos desde ahí hasta ahora, y estamos viendo una persecución tremenda, terrible en este tiempo. Y entonces acá tenemos el final, 39 y 40, muy interesantes y bastante difícil de entender. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de sus promesas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, o sea, estaba diciendo, todos estos que padecieron, que tuvieron que andar escapando, que pasaron una vida tremenda por su fe, ellos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, pero no vieron el cumplimiento de las promesas, porque Abraham, Moisés y todos los otros, ¿sí? Tampoco Abel la vio, de manera que había de todo en esta lista. Ahora, me gustó cómo está en esta traducción. Dice, ninguno de ellos, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, alcanzó lo prometido. Acá aparece de nuevo la palabra aprobados, ¿sí? Entonces, en el versículo, creo que es el 2 de Hebreos 11, dice, gracias a ella, a la fe, fueron aprobados los antiguos. Y entonces, estos que sufrieron tanto, que no tienen nombre, quizás porque habían sido tantos, los que ya en el siglo I, cuando está escribiendo acá, el autor ya había cantidades dentro del Imperio Romano de los que estaban sufriendo por su fe. Pero todos ellos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, y como la frase que más me gusta, fueron aprobados por la fe que tenían. Pero no vieron el cumplimiento de la promesa. ¿Y a qué se refiere? Ahora, a ver, falta el último. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. No es nada fácil de entender, voy a leer acá, porque ninguno de ellos alcanzó la promesa porque Dios nos reservaba un plan mejor. Está dada vuelta la traducción. Acá primero habla de nosotros, porque Dios nos reservaba un plan mejor. 2 puntos, que ellos no cumplieran su destino sin nosotros. ¿De qué está hablando? De lo que está hablando en todo el libro, en toda la carta a los hebreos, que el cumplimiento iba a ser Jesucristo y el nuevo pacto. Y entonces ellos que habían muerto primero estarán esperando el momento final del regreso de Jesucristo. Pero dice, nosotros, a quienes está escribiendo Apolos en el siglo I, dice, nosotros vamos a ver, porque Dios nos había preparado algo mejor, y es haber conocido a Jesucristo, haber recibido la redención con su muerte, con su resurrección.
Qué complejo todo esto, ¿eh? Realmente. No pasa nada si lo volvemos a leer, ¿eh? La palabra es una espada de dos filos, y como es una espada de dos filos, nos va a penetrar con la ayuda del Espíritu Santo para que se abra nuestra mente cada vez que volvemos a leer este capítulo fuera de serie en toda la Biblia. Bueno, vamos a ver cómo andamos con el 12. A ver, el 12 que habla de la disciplina de Dios, que es de nuestra carrera personal, pareciera, como a veces me da la sensación, bueno, el autor dijo mañana sigo y al día siguiente volvió con otro tema. Sin embargo, aunque haya vuelto al día siguiente, siguió absolutamente con el tema de la fe, y eso hay que entenderlo, ¿sí? Además empieza diciendo, por tanto, si pone un conector de consecuencia, evidentemente dice, por todo esto que les dije, también nosotros que se nos ha reservado lo mejor porque hemos conocido a Jesucristo, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tremendo, voy a leerlo a ver cómo está en la otra traducción, porque es muy parecido, pero de repente algún otro vocabulario. Nosotros, por tanto, rodeados de una nube tan densa de testigos, desprendámonos, ¿no? Acá decía, ¿cómo decía? Despojémonos, acá dice desprendámonos. Si da más trabajo, desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Corramos con constancia la carrera que nos espera, fijos los ojos en el que inició y consumió la fe, en Jesús. Y acá, ahora me doy cuenta, acá está unida en una misma oración. Acá en la traducción, en la NBI, hay un punto seguido, pero acá está toda unida para decir que esa carrera que hay que correr con la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor, y fíjense la nube de testigos que tenemos nosotros hoy, que tenemos alrededor un mundo que no cree. Entonces, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Acá dice punto y sigo con NBI. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. De todo lo dicho desde el 11, el que inició y perfeccionó, el que hizo posible la fe, es Jesús. ¿Quién? Ahora habla de él. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es la tercera vez que habla de esto, con lo cual comenzó sin haber leído el Apocalipsis, comenzó la carta a los Hebreos con la imagen de Jesús sentado a la derecha de Dios. ¿Cómo lo dice acá? Acá no dice gozo, que es una palabra más antigua, por la dicha. El cual, Jesús, por la dicha que le esperaba, fíjense, sufrió la cruz. Esto es una contraposición tremenda, porque le esperaba la dicha de haber redimido al mundo. Sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que soportó tal oposición por parte de los pecadores y no se desalentarán. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre en su lucha contra el pecado. Fíjense la relación con el capítulo 11, con lo que viene diciendo de aquellos que han derramado sangre por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Así que lo vuelvo a leer porque esto, no digo que sea difícil, lo que digo es que tenemos que desmenuzarlo para que realmente la palabra entre. Así pues, el 3 en la NBI,
Consideren aquel que perseveró, y vuelve a aparecer otra vez la palabra perseverancia, perseveró a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y el 4, claro, está muy interesante acá las dos traducciones, pero bueno, no nos vamos a quedar demasiado en eso. Yo leí el 4 y acá terminé de leer el 3. Acá el 4 todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre en su lucha contra el pecado. La NBI pone punto aparte como si fuera comenzando otro párrafo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Acá tenemos punto aparte, en la traducción española, punto aparte y título. De manera que me parece que está más claro eso, porque en el versículo 5 empieza esto, que acá el título dice, Dios educador paternal. ¿Sí? Y si seguimos leyendo todo lo que viene ahora, bueno, uno dice, pero ese ánimo con la fe para enfrentar y ahora nos viene esto, bien. Ahora vamos a escuchar lo que dice acerca de Dios como un educador paternal. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se le dirige. Palabras de aliento, y acá viene la cita de Proverbios 4:12, a ver si lo tengo por acá. Proverbios 4:12, que dice igualito, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Acá no lo puso, no dice no te ofendas, por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Acá me gusta más en Proverbios que como lo han traducido acá con el griego, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Acá comienza a hablar de la disciplina de Dios como un padre y maestro, decía, ¿no? Educador. Muy bien, voy al 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Tenemos principios de la disciplina acá que están bastante contrapuestos a lo que hoy se acostumbra a hacer. Pero esto es lo que dice la palabra. Si a ustedes se los deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Clarito está diciendo que aceptemos la disciplina de Dios. O sea, se contrapone esto a todo el mensaje de la Biblia de un Padre amoroso y no, acá lo que dice es que Dios disciplina como Padre bueno que quiere a sus hijos. Bueno, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, para hacernos mejor. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Punto aparte, tengo acá en el 12. Por tanto, empieza cada por tanto, bueno, por todo esto que se ha escuchado, miren lo que dice. Renueven la fuerza de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y esto me hace recordar a Isaías 35, a ver si lo puedo encontrar,
donde Isaías 35:3 dice, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Que, es decir, estos escritores israelitas tenían la palabra ahí. Muy bien, y entonces acá nos dice que Dios dice, renueven la fuerza de las manos cansadas. No tienen que ver, no es otro tema, ¿no? Es después de la disciplina de Dios. Después de cuando, a veces la disciplina puede ser cuando Dios no habla, no nos contesta, o ¿sí? Para renovar la fuerza de las manos y de las rodillas, y agrega, hagan sendas derechas para sus pies. Había hablado antes de que era para santidad que Dios nos disciplinaba. Muy bien, 14, vamos al 14, acá tengo otro título, Advertencia a los que rechazan a Dios. En la Biblia esta española, la gracia de Dios, dice ahí. Busquen la paz con Dios y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Esto era de un antiguo himno muy lindo donde se decía tal cual esto. Buscar, después de tener las rodillas firmes y no cojear más, dice, buscar la paz con todos y la santidad, de nuevo, sin la cual ninguna verá al Señor. Y un versículo 15 que me parece fantástico. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y acá me hace, a ver cómo lo dice acá. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios. Me vuelve a la memoria los libros de Philip Yancey, donde hablaba que la iglesia evangélica, él decía, había perdido la gracia de Dios con su falta de amor, de compasión, con su juicio. Y acá está la palabra de la Biblia. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que por nuestro testimonio, que por no hacer, que por lo que sea, que no haya nadie que por culpa nuestra deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero en la mitad del versículo dice, punto y coma, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho. De manera que cuando la gracia de Dios no está obrando, ahí crecen la raíz de amargura. Y siempre tenemos en cuenta el tema de la raíz de amargura, pero eso es porque la gracia de Dios no es alcanzada, y a veces nos quedamos con el juicio. Muy bien, el 16 sigue con un punto y coma. Y de que nadie sea, acá le da con todo, inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Siempre vuelve una palabrita del Antiguo Testamento. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. De manera que primero venimos de este capítulo, que los cuidados, venimos de la disciplina del Señor, después que Dios nos invita a renovar las fuerzas, que no olvidemos la gracia, y después nos pone, no olvidarnos de Esaú, que él perdió todo por no haber escuchado a Dios. Bueno, llegamos hasta el 17, nos falta un poco más de 11 versículos para terminar este capítulo, después viene el 13, así que supongo que mañana terminamos de leer Hebreos, y me da mucha pena que terminemos. Pero como no se va de la Biblia, queda, vamos a seguir leyéndolo y buscando más palabras para nuestras vidas. Muy bien, tenemos un día hoy de espectacular programación y seguiremos mañana abriendo la Biblia. Que Dios los bendiga, será hasta mañana.